racional está influida por la emoción. Yo acepto una computadora, un peso menos que lo que me daba Roberto, que no aceptaba, porque la computadora no me genera ninguna emoción. Un ser humano enfrente me genera emoción. Por eso es un error, por más que tengamos este lindo teatro, este micrófono, el teléfono, la tecnología, aviones, satélites, internet, es un error entender la historia de la humanidad en forma lógica y racional. ¿Cómo se explican entonces las guerras innecesarias, los desastres que permanentemente ocurren en el mundo? Incluso, ¿cómo se explica que la sociedad mundial, no solo la Argentina, la sociedad mundial, no resuelva el principal problema de la humanidad, que es el hambre? Hoy tenemos la capacidad económica en el mundo, la inteligencia y la logística para solucionar el principal problema de la humanidad, que es el hambre. No solo en Latinoamérica, sino en África, en la India. ¿Y por qué no lo hacen los líderes mundiales? Porque tienen un cerebro humano. Y cuando estos líderes ven a otro líder enfrente, tienen celos, tienen envidia, tienen complejos, tienen admiración, tienen resentimiento, tienen emociones que influyen en la toma de decisiones. Las neurociencias también van a aportar mucho a la ley, al derecho, por muchos motivos, pero no tengo tiempo de explicar los muchos experimentos que hay. Voy a explicar uno solo. Se estudiaron alrededor de 300 casos de personas que habían sido acusadas y condenadas de homicidio, que estaban presas en Estados Unidos, acusadas de matar a alguien. Estaban presas. Y luego, esos 300 casos, se consiguieron para esos 300 casos, por la evolución natural, material genético de la escena de crimen. Y cuando se analizó a posteriori, cuando ya estaban presos, condenados y presos, años después, se analizó el material genético de la escena del crimen y esta gente, 300 casos, no habían cometido el crimen. O sea, estaban condenados y presos y no habían cometido el crimen porque el material genético se tuvo después de años de la condena. El 80% de las 300 personas que estaban presas y acusadas la justicia basó la condena en lo que decían testigos. Fue él o fue ella, los testigos decían. Y el 80% de esos 300 casos fueron condenados basado en lo que decían los testigos. Pero hoy sabemos que la memoria humana no es fotográfica. Y si le agregamos información, la volvemos a guardar y luego recordamos no el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. García Márquez dijo esto: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Gabriel García Márquez: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. La memoria humana muchas veces es como un documento Word. Un viernes abrimos el documento Word de cero, escribimos, le ponemos un nombre, Puerto Madryn, lo guardamos, el sábado lo abrimos, al día siguiente lo modificamos y lo guardamos. Cuando el domingo lo abramos, no vamos a ver lo del viernes, vamos a ver lo del sábado. Cada vez que evocamos, que contamos una memoria, esa memoria se hace inestable. Y si uno le agrega consciente o inconscientemente información, luego se guarda. Y al otro día, o la próxima vez, no vamos a recordar exactamente el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Así que uno de los actos más creativos de nuestro cerebro es la memoria. Hay experimentos que muestran esto, y se los voy a contar, lleva un poquito de tiempo, pero es importante que ustedes vean que no habla Facundo Manes, ni habla una ideología, habla la ciencia, que justamente la validez de la ciencia es que puede ser duplicada. Estos experimentos fueron reduplicados y duplicados en varios lugares del mundo. Hace unos años, Joe LeDux, un investigador de la Universidad de Nueva York,
en su laboratorio, agarró animales y les enseñó una memoria de asociación simple. Los animales escuchaban un pip y luego recibían un pequeño cosquilleo eléctrico. No era tortura, nada, estaba aprobado por el Comité de Ética de la universidad, un leve cosquilleo eléctrico. A la semana esos animales escuchaban el pip y se paralizaban porque sabían que venían el cosquilleo. Es un aprendizaje simple, asociar algo. Este grupo de investigadores agarró animales de esa especie que no estuvieron expuestos a esta memoria, que eran vírgenes de esa memoria, eran de la misma especie, o sea que podían aprender esa memoria, pero no habían estado expuestos a esa memoria de asociación. Y básicamente les enseñaba esa memoria de asociación nuevamente, pero la única diferencia es que en el momento que le enseñaban esa memoria a asociar el pip con un masaje eléctrico, le inyectaban en el cerebro una droga, un fármaco, una medicación, que bloquea la síntesis de proteínas. Las proteínas son como ladrillos que permiten construir partes de la célula, estructura de la célula, y también sabemos que refuerzan los circuitos neuronales que forman la memoria. Nos guste o no, saber que Puerto Madryn es una ciudad de la Patagonia Argentina, que Chubut es una provincia argentina, son circuitos neuronales reforzados. Cada vez que decimos Puerto Madryn o Chubut, o Trelew, o Rawson, o Gaiman, son neuronas que se van reforzando por la síntesis de proteína. Básicamente, el primer beso es eso. No hay un... Son neuronas que se refuerzan por la síntesis de proteína. Entonces, esta medicación que usaban a estos animalitos que estaban aprendiendo esta información, a asociar el pip con el masaje, en ese momento que aprendían, le daban la medicación, esta medicación bloqueaba la síntesis de proteína, o sea que le daban una medicación, un fármaco que sabían el mecanismo de acción, que era bloquear la síntesis de proteína. Que sabemos que las proteínas son importantes para fortalecer las conexiones neuronales que son las memorias. A la semana, estos animalitos que mientras se formaba esa memoria de pip y el masaje le daban la droga, que frenaba la síntesis de proteína, a la semana escuchaban el pip y no se asustaban. O sea que la memoria no se había formado. Y no se había formado porque la droga bloqueaba la síntesis de proteína. Esto es asombroso. Este es un ejemplo de por qué la sociedad va a tener que debatir los avances de las neurociencias. Y estos avances no pueden quedar restringidos, estos y otros avances sobre el cerebro no pueden quedar restringidos a la comunidad científica o neurocientífica o a los laboratorios. La sociedad va a tener que debatir porque hay implicancias éticas y morales en todo esto. Pero la ciencia va a avanzar y la ciencia del cerebro va a avanzar, entonces vamos a tener que discutir como sociedad qué hacemos con estos datos, con esta capacidad de manipular el cerebro también. Pero lo asombroso de esto, y creo que todos van a coincidir, es que si uno puede bloquear la formación de una memoria con un fármaco que se sabe dónde actúa, es porque la memoria humana no es algo sobrenatural, es algo concreto. Si uno puede frenar o bloquear una memoria en formación con una droga que conocemos el mecanismo de acciones, la memoria es algo concreto, si no, no se podría bloquear. Esto generó un revuelo impresionante en todo el mundo, hubo películas, una es de Jim Carrey, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y luego, un estudiante de ese laboratorio fue al jefe y le dijo, Joe, ¿qué te parece si agarramos animales que ya tienen la memoria incorporada, o sea que ya escuchan el pip y se asustan, ya tienen la memoria, porque lo que hicieron en el experimento que les conté antes era, cuando le enseñaban esa memoria, cuando le enseñaban el pip y asociar con el masaje eléctrico, ahí le daban la droga, entonces impedían la formación de una memoria. Pero lo que le planteaba el estudiante a Joe, al jefe de Ledux, es, Joe, ¿qué te parece si animalitos que ya tienen la memoria incorporada, ya saben que Puerto Madryn es una ciudad, que Chubut es una provincia, al que tienen la memoria incorporada, le damos el pip, se van a asustar porque ya saben, la memoria ya está incorporada, y ahí le damos la droga. Dice, no gastemos dinero de lo que pagan impuestos en Estados Unidos para hacer esta investigación, porque es una cosa es con la droga impedir que se forme una memoria, como hicimos, y otra cosa es modificar una memoria que ya está incorporada en el cerebro. Como buen discípulo intelectual, traicionó intelectualmente a su jefe, el estudiante hizo el experimento a escondida de su jefe.
Y es un buen ejemplo de por qué uno tiene que rodearse con gente mejor que uno. El chico este hizo el experimento, el estudiante, a animales que ya tenían la memoria incorporada, que ya sabían que escuchaban el pip y se asustaban. Les daba el pip, se asustaban y ahí le daba el fármaco. A la semana, el fármaco que bloqueaba la síntesis de proteína, a la semana, estos animalitos que ya tenían la memoria incorporada de pip y se asustaban, a la semana de haber recibido el fármaco cuando la memoria se evocaba, escuchaban el pip y no se asustaban. Se había borrado la memoria. ¿Por qué pasa esto? Cuando les conté, la memoria tiene 3 etapas básicamente. Cuando la atención es importante. Uno cuando va al cine, hay una trama, un diálogo en la montaña, y uno está pensando a dónde ir a comer después del cine. Cuando sale, la pareja le dice, ¿te acordás la trama de la montaña? No. Y no es que tiene Alzheimer, es que no estaba atendiendo, estaba mirando, pero no estaba atendiendo. Y el primer paso de la memoria es la atención. Luego la consolidación de la información y luego la evocación. Lo que pasa es que cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y puede ser sujeta a cambios. Que es muchas veces lo que pasa en la terapia. Cuando uno habla, se va modificando la respuesta emocional a una memoria. Así que García Márquez tenía razón. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. La memoria humana no es fotográfica. Y los testigos que decían fue él y fue ella, no tenían un encono personal contra él o ella, o no mentían. Estaban convencidos de que fue él y ella. Porque la memoria humana no es tan precisa como pensamos. Este es un ejemplo de cómo la neurociencia va a impactar, entre otras cosas, en la ley, en el derecho. También va a impactar en la filosofía, porque los filósofos desde siempre se preguntan por temas que hoy la neurociencia está estudiando y puede aportar datos. Por ejemplo, el libre albedrío. ¿Quién decide? ¿Decidimos nosotros? A veces sí. Muchos piensan que somos máquinas racionales y siempre decidimos racionalmente. Muchos científicos piensan esto, pero son pocos. Otros piensan que somos totalmente automáticos, que no tenemos libre albedrío, que no tenemos decisión deliberativa, que vivimos respondiendo a estímulos. Y la gran mayoría, en la cual me incluyo, pensamos que a veces tenemos libre albedrío, a veces decidimos. Cuando yo decido, en realidad creo que yo no decidí venir a Puerto Madryn, fue mi secretaria, pero yo dije que sí después que me encantaba venir, pero mi secretaria maneja. Pero yo decido estar acá, pero la mayor parte del tiempo no decidimos. O sea, hay una mezcla de a veces libre albedrío, a veces respuesta automática. Y si no, imagínense una pareja, esto si no les pasó lo entiendo, pero por ahí les pasa algún día, pero imagínense que están en pareja, casado hace años, tienen varios hijos, una familia razonable, el sueldo que alcanza para vivir, nadie se pregunta mucho qué pasa en el matrimonio, se sobrevive, hasta que uno va a una fiesta, se pareja va a una fiesta, y a uno de los dos en la pareja le atrae a alguien que no es la pareja de uno. ¿Y cómo sabe? No les pasó, ya sé, pero igual, les cuento. Estas cosas no pasan en Puerto Madryn. ¿Y quién decide eso? Porque si uno fue... ¿Y cómo sabe que uno le atrae a otro? Porque cuando viene el otro, que no es la pareja, se pone nervioso, colorado, la voz cambia. ¿Y quién decide eso? Porque si fuéramos racionales, uno diría, no, que me guste mi pareja. Y no habría divorcio, todo el mundo feliz. ¿Quién decide? Y hoy sabemos que muchas cosas no las decidimos nosotros. Así que uno elige con quién vivir, pero no de quién enamorarse. Terminamos acá.
Bueno, es un ejemplo de cómo la neurociencia va a impactar en diferentes áreas de nuestra vida. Y está impactando. ¿Y por qué es importante que este conocimiento se discuta fuera de los ámbitos de los laboratorios y de los científicos? Así que todo esto que dije fue para justificar por qué doy esta charla. Ahora quiero hablarles un poco de cómo tomamos decisiones los seres humanos. La mayor parte del tiempo tomamos decisiones en forma automática y pensamos de forma automática, tomamos atajos. Y está bien que sea así. En estos millones de años que evolucionó el cerebro, nuestro cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces es automático, no llega a la conciencia, está basado en memorias y en experiencias previas y cambia según el contexto. Repito, en estos millones de años de evolución, porque nuestro cerebro es producto de millones de años, eso quiero que quede claro, para que ustedes sepan, en algún momento hubo un salto evolutivo en miles de años que fue clave, que fue ser bípedos, tener gestualidad. No siempre fuimos bípedos como especie. En un momento fuimos bípedos y tuvimos gestualidad. En otro momento apareció la memoria. No siempre tuvimos memoria para contar nuestra cultura, nuestra identidad, los descendientes. En otro momento evolutivo, en miles de años, apareció el lenguaje. Nuestra especie no siempre habló. Nosotros damos por descontado que hablamos, pero no siempre hablamos. Luego, en miles de años, apareció otro salto evolutivo, que muchos piensan que fue clave para tener el cerebro que tenemos como humanos, que fue la complejidad social que alcanzó nuestra especie. Ninguna otra especie hace este evento. Los monos no se reúnen en un teatro, uno habla, el otro viene a una hora. Ninguna otra especie hace este evento social. En algún momento de estos millones de años, el ser humano alcanzó una complejidad social que para muchos investigadores explica la complejidad de nuestro cerebro. Porque nosotros no somos tan diferentes a los chimpancés en genes. Somos diferentes, obviamente, pero no tanto como somos diferentes en la conducta, en lo que creamos, en lo que hacemos. Tampoco somos totalmente diferentes en lóbulos cerebrales. Los chimpancés o los gatos o los perros tienen regiones cerebrales frontales, parietales, occipitales, cerebelo, como tronco cerebral, como tenemos nosotros. A menor escala, menos desarrollada, pero... Ahora, ¿qué nos diferenció? ¿Qué hizo que evolucionáramos a este cerebro que tenemos hoy? Bueno, saltos evolutivos. En esto fue clave la interacción social de nuestra especie para muchos investigadores. Muchos investigadores piensan que la complejidad social de nuestra especie fue lo que nos hizo humanos, lo que presionó para que el cerebro nuestro sea tan complejo como lo es comparado con otras especies. Pero la ciencia básicamente es escepticismo, y otros dicen, bueno, pero los lemures son animales muy sociables, pero no tienen el cerebro humano. Y unos investigadores en Oxford aportaron a este dilema, porque los lemures son sociables realmente y no tienen nuestro cerebro. Entonces algo más que la sociabilidad tiene que explicar nuestra complejidad cerebral. Y unos investigadores en Oxford estudiaron varias especies de chimpancés y estudiaron la capacidad de engaño táctico, la capacidad de engañar el otro que tenía cada especie. Y la correlacionaron con el grosor de la corteza cerebral. Y vieron que había una significativa correlación entre la capacidad de engañar de una especie de chimpancés y el grosor de la corteza. Así que también somos humanos por la capacidad de engañar al otro que tenemos, evolutivamente. Y los autistas son literales, no tienen la capacidad de engañar al otro. O sea que la mentira, el autoengaño incluso, es una capacidad que ha aportado en la evolución de nuestro cerebro. En todos estos millones de años, el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones, por suerte que es así, para vivir, que no es lógico y racional la mayor parte de las veces, que está facilitado por la emoción y que es automático. Porque no podríamos vivir si las decisiones que tomamos permanentemente serían racionales o deberían ser racionales. Porque nosotros como seres humanos tenemos un recurso cognitivo limitado y tomar decisiones racionales, elegir este A o B, requiere un gasto energético que no sería posible. Por suerte, en estos millones de años, el cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones, repito, que la mayor parte de las veces es automático,
no llega a la conciencia, está facilitado por la emoción, no es lógico ni computacional, se basa también en experiencias o en memorias previas y cambia según el contexto. A veces tomamos decisiones racionales, a veces. Pero eso requiere mucho gasto energético que no tenemos, muchos recursos cognitivos que no tenemos. Entonces, la mayor parte de nuestra vida vivimos en forma más automática de lo que pensamos y tenemos sentimientos en forma automática. Yo ahora estoy hablando y no estoy eligiendo cada palabra, sino se irían todo de aburrimiento. Las palabras fluyen. Cuando decidí comprar este suéter, o como se llame, fui racional. Me gusta este color, me gusta el estilo, tengo algo parecido, quiero gastar la plata. Eso fue racional, pero no podría vivir, ni cualquiera de nosotros podemos vivir evaluando los pros y las contras de cada decisión. No podemos vivir. Necesitamos este sistema automático. Por suerte, el cerebro en millones de años desarrolló un sistema automático basado en las emociones para tomar decisiones. Repito, a veces tomamos decisiones racionales, deliberativas, pero eso requiere energía, gasto energético, recursos cognitivos y no podríamos vivir. La mayor parte del tiempo pensamos y tomamos decisiones en forma automática, por suerte. Pero también pensamos y tomamos decisiones socialmente. Nosotros tomamos decisiones influidos por lo que nos rodean, por nuestros amigos, nuestra familia, la gente del club, del partido político. Somos seres sociales y sentimos y decidimos basados en los que nos rodean. Y también tenemos sesgos mentales, producto de la sociedad en que vivimos, de la historia de nuestra región, de nuestro país, de los conflictos. Acá en la Argentina yo veo una gran cantidad de gente que realmente piensa que en Estados Unidos se levantan en la mañana para cómo embromarnos a nosotros. Que los 300 millones de americanos se levantan en la mañana y dicen, bueno, lo primero que hacen antes de tomar el café, ¿cómo embromamos a los argentinos? Y cuando uno va a Estados Unidos piensa que ve que los americanos se levantan y hacen otras cosas, no piensan ni nos conocen. Hay sesgos también culturales y mentales que inciden en cómo pensamos y sentimos. La toma de decisión humana, la mayor parte del tiempo, no es lógica ni racional, está facilitada por la emoción. A veces tomamos decisiones racionales, deliberativas, pero también sentimos y tomamos decisiones sociales y con sesgos mentales. Y muchas veces, muchísimas veces, usamos el atajo. Porque está bien, porque no podemos resolver. Entonces, basado en experiencia previa, reaccionamos. Pero no son procesos conscientes. Lo que hacemos irracionalmente es justificar la decisión a posteriori. No, yo elegí a mi asistente porque sabía un curso de Excel buenísimo. Mentira, la elegí porque no me hacía acordar a una novia que me pegaba con un latigazo. Es más, a la que me hacía acordar a mi exnovia que me pegaba un latigazo no la elegí, aunque hubiese sido un curso espectacular. O sea, uno elige basado en estas emociones y luego justifica racionalmente. Lo que hacemos racionalmente es justificar muchas decisiones tomadas por la emoción. Uno de los avances de la neurociencia, en mi opinión, ha sido poner las emociones al mismo nivel que el cerebro racional. Antes, por mucho tiempo se pensó que para pensar claramente teníamos que separar las emociones. Hoy vemos que las emociones son necesarias para nuestra conducta, guían nuestra conducta. Como expliqué, guían la toma de decisiones, guían la memoria. Uno olvida todo en la vida. Si yo le pregunto a Cacho o a Oscar que me cuenten 5 años de su escuela secundaria, o 5 años de los 12 a los 18 años o 17 años, en media hora, 40 minutos les sobra para contarme 5 años de su vida. Y a cualquiera de ustedes. Uno olvida todo en la vida. Y si olvidamos todo, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. La emoción también guía lo que recordamos. Los recuerdos emocionales son recordados en forma más vívida, son más fijados en nuestro cerebro. De hecho, la mayoría de los más grandes acá recuerdan a dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Qué hacían el día anterior a las 10 de la mañana o el día posterior a las 5 de la tarde? Ni idea.
El que mejor grafica la importancia del olvido en la memoria humana es Jorge Luis Borges. Borges escribió un cuento que se llamaba Funes el Memorioso. Funes era un peón de campo de Fray Bentos, de Entre Ríos, que tenía la tragedia de recordar todo. Y vivía 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. No podía aprender nada nuevo, no podía asociar nada nuevo. Borges en ese cuento magistralmente grafica la importancia del olvido. Quiero hablar de dos temas para después hacer una reflexión final. De la inteligencia. Quiero que quede bien claro que la ciencia hoy no tiene las herramientas para medir la complejidad de la inteligencia humana. Repito, la ciencia hoy no cuenta con las herramientas para medir la complejidad de nuestra inteligencia. Puede medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es un aspecto más lógico, analítico, matemático, aritmético, que se puede medir y que correlaciona con éxito en la vida en tareas que tienen que ver con lo que mide el coeficiente intelectual, pero para nada predice éxito en otras actividades de la vida, como liderazgo, como ser entrepreneur o emprendedor, o ser una persona solidaria. O sea, la ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia. ¿Cómo medir la ironía, el humor, que también son aspectos de la inteligencia? La ciencia puede medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual. Y un gran investigador en inteligencia me dijo un día que él prefería tener un hijo, pero no tenía hijos, que tenga más pasión que coeficiente intelectual. La pasión es más importante que el coeficiente intelectual. Y esto es importante porque muchas veces se discrimina. En Estados Unidos hace décadas se discriminaba a los negros porque tenían menos coeficiente intelectual. Y era algo inmoral y erróneo, porque los negros tenían menos coeficiente intelectual porque el coeficiente intelectual necesita un bagaje, un background que nietos o bisnietos de esclavos no tenían. Pero para nada eran menos inteligentes. Así que es muy importante que sepan que la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual. Que nuestra inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual. Y también me gusta plantear el tema de la inteligencia colectiva. Hoy sabemos que la inteligencia individual se expande en equipo. Que la inteligencia colectiva es mucho más, cuando un grupo funciona bien, la inteligencia de ese grupo es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y hay tres factores que predicen. Hay grupos que sabemos que funcionan bien para algo y funcionan bien para otras cosas. Cuando yo volví al país de Estados Unidos, de Inglaterra, fui a Flenny, luego renuncié para crear INECO, mi idea era estudiar el cerebro cognitivamente, con multidisciplina, desde músicos, físicos, matemáticos, neurólogos, psiquiatras, etc. Y hicimos INECO, luego me llamaron de Favaloro y por suerte puedo ayudar con mi granito de arena a continuar el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, como fue René Favaloro. Ese grupo que hizo INECO y que luego dio lugar a la neurociencia Favaloro, si hubiese hecho una verdulería o un restaurante, también le hubiese ido bien, porque los grupos que funcionan bien para hacer algo, funcionan bien para hacer otra tarea. Y yo también tuve en grupos que fracasamos en tareas. Los grupos que fracasan en tareas, fracasan para otra tarea. O sea, los grupos que funcionan bien para algo suelen funcionar bien para otras tareas diferentes, y los grupos que fracasan en algo suelen fracasar. Pero cuando el grupo funciona bien dinámicamente, la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes. Y tres factores predicen el éxito del grupo. Primero, que haya empatía alta en los miembros del grupo. A los 4 o 5 años, nosotros como seres humanos desarrollamos una cosa que se llama cognition social o social cognition, que es la capacidad de darse cuenta que el otro piensa diferente a nosotros. Eso a los 4 o 5 años. Los autistas fallan en esto. Pero un cerebro neurotípico
empieza a desarrollar a los 4 o 5 años la capacidad de pensar que el otro puede pensar diferente a nosotros. Se cree que por el diferente procesamiento de la empatía de las mujeres y de la emoción. Dos palabras acerca de la creatividad. Todos tenemos talentos creativos, todos. No hay que ser Picasso, ni Dalí, ni Messi para ser creativo. Todos tenemos el potencial creativo, pero muchos boicoteamos nuestra creatividad. Una mujer del conurbano pobre, profundo bonaerense, que tiene 100 pesos, 4 hijos y tiene que alimentar varios días a sus hijos con esos 100 pesos, tiene que ser tan creativa como cualquier artista para lograr alimentar a los hijos varios días con 100 pesos. Va a tener menos reconocimiento social incluso que un artista, pero el talento creativo está en todos nosotros. Si alguien quiere escuchar algo estúpido y decepcionante, tiene que escuchar a una gran artista, a un gran científico, a un gran músico, contar cómo surgen las ideas. Van a decir estupideces, porque no sabemos cómo surgen las ideas. Lo que sí sabemos, en qué contexto surgen las ideas, cuándo surgen las ideas, o cuándo hay más posibilidades que surjan las ideas creativas. Lo primero que quiero decir es que uno, para tener una idea creativa, que tiene que ser resolver un problema en forma novedosa o crear algo que sea novel o novedoso con algún sentido, que tenga sentido para algo o para alguien. Lo primero que hay que tener es conocimiento de un tema. Nadie escribe un poema en francés si no sabe francés. O sea, nadie va a ir caminando ahora por la calle del cine cuando salgamos y se va a imaginar un poema en japonés si no sabe japonés. O sea, lo primero que hay que tener es conocimiento en un tema, cualquiera. O sea, flores, herrería, lo que sea. Pero tiene que haber conocimiento en un tema. Política, economía, cocina, qué hacer con 100 pesos. Lo que sea, pero tiene que haber conocimiento. Mucho conocimiento. Luego, tiene que haber pensamiento obsesivo en un problema de ese tema. Pensar obsesivamente en un tema. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. O sea, nadie va caminando y resuelve un problema de mi laboratorio. Yo lo puedo resolver si lo pensé antes. O yo no voy a ir caminando ahora por la calle y voy a resolver un problema que tienen ustedes, un tema. O voy a resolver la relatividad. Einstein, primero que sabía mucho de física, y después que apasionadamente pensó un problema. Cualquier inventor. O sea, primero hay un periodo de preparación, luego de incubación, pensar. Preparación es conocimiento, saber algo. Incubación es pensar obsesivamente en algo. Luego hay que relajarse. Porque el cerebro cuando está apagado, cuando no estamos haciendo nada, trabaja mucho. Inclusive hay una red se llama Default Network en inglés o red en reposo, que procesa información cuando estamos activos. O sea, que procesa información que adquirimos cuando estamos atentos o activos en algo. O sea que luego hay que relajarse. Por eso los momentos creativos, el ajá, surge en la ducha, cuando estamos dormidos, o entre dormidos, o dormidos de día, cuando estamos en el día pero desconectados y pensando en otra cosa, o cuando estamos en la playa. Ahí aparecen, es como cuando estamos haciendo una palabra cruzada y no nos sale la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí no va a aparecer, porque los centros atencionales y ejecutivos están activos. Bueno, voy a tomar unos mates. Pongo la pava y aparece la palabra. Porque ahí los centros ejecutivos atencionales bajan y aparecen los centros de asociación. O sea, primero hay que pensar mucho, hay que tener conocimiento, pensar mucho un problema y luego relajarse. Además hay que estar un poco loco, no mucho. De hecho, hay asociación entre patología mental y creatividad. Tampoco hay que estar loco, pero hay un poco loco sí. Y no hay que tener miedo. El miedo paraliza. Y hay que estar preparado para equivocarse, para ser creativo. Y tenemos dos adversarios, que son la escuela y la sociedad, que estigmatizan el error. O sea, se equivocó. ¿Y cuál es el problema? Galileo se equivocó con la velocidad de la luz. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes de hacer el iPad. ¿Y qué importa? Juntamente, nadie va a crear algo importante si no se equivoca. Así que hay que estar preparado para equivocarse. Y también el contexto creativo. Silicon Valley produce más tecnología que cualquier otro lugar del mundo.
Hay un contexto creativo. Yo, cuando estaba en Cambridge, me preguntaba, ¿por qué esta universidad siempre está en primera o segunda o tercera en el mundo con el ranking? Si las paredes son viejas, los profesores tienen sacos viejos, las computadoras son iguales que la de Estados Unidos, que la que estaba ranking 100. En Cambridge o en Harvard o en Yale, de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo. En la universidad 170, de 10 personas, por ahí una quiere cambiar el mundo. El contexto creativo es muy importante. Por eso el Renacimiento produjo tanto arte, porque había un contexto creativo. Para terminar, quiero volver a la toma de decisión humana. Otro aspecto importante cuando estudiamos toma de decisiones es negociar entre lo inmediato y el largo plazo. Todos nosotros, ustedes y yo, preferiríamos ahora, sobre todo la gente que está parada, estar en su casa o disfrutando de otra cosa. ¿Por qué estamos acá? Porque pensamos en el largo plazo. Yo quería venir a Madrid, quería venir con mi familia, quería conocer nueva gente, quería divulgar el cerebro y mi pensamiento sobre el conocimiento en Chubut. Quiero ir a la Feria del Libro mañana. ¿Ustedes por qué están acá? Bueno, porque querían aprender sobre el cerebro, querían visitar a gente o querían conocerme a mí. Pero estamos todos pensando en el largo plazo, porque todos ahora preferimos estar haciendo algo tranquilo en nuestra casa después de una jornada del día. Permanentemente la toma de decisiones requiere negociar entre el corto plazo y el largo plazo. Los pacientes con lesiones frontales en esta parte del cerebro quedan con el cerebro racional intacto, tienen igual inteligencia, generalmente igual memoria, igual lenguaje, igual atención, pero tienen un problema, que toman malas decisiones porque prefieren lo inmediato. Es lo que pasa en la adicción. Un adicto a la severa a la cocaína viene a mi consultorio y me dice, Facundo, tengo adicción severa a la cocaína. Le digo, mira, vas a tener problemas vasculares porque la cocaína afecta al sistema vascular, el cerebro, sí, lo entiende. Va a tener problemas sociales, de trabajo, familiares, y lo entiende, pero sale de mi consultorio y va a aspirar cocaína. O sea, no es un problema de racionalidad, porque la persona en mi consultorio quiere mejorar, pero la adicción secuestra el cerebro. Como la hepatitis afecta el hígado, la adicción secuestra el cerebro. O sea que no es un problema de conocimiento racional. Estos pacientes frontales tienen el cerebro racional intacto, pero no pueden resistir la recompensa inmediata, se dedican al corto plazo. Y a veces siento, debo confesar, que en nuestro país tenemos un problema del lóbulo frontal. Porque a los pacientes frontales los llamamos que tienen miopía de futuro, que se concentran en lo inmediato. Y nosotros como país siento que estamos obsesionados con el pasado, que es importante el pasado, que estamos obsesionados con el presente, que también es importante, pero no estamos tan obsesionados con el futuro. Y que debemos obsesionarnos con el futuro. A los argentinos nos divide el pasado y nos divide el presente incluso. ¿Qué nos podría unir? El futuro. ¿Y qué paradigma en el futuro nos podría unir? El conocimiento. Hoy, la diferencia entre los países ricos y los países pobres es el conocimiento. Ya no es más la materia prima, los recursos naturales o la industria. Es importante tener recursos naturales y por suerte somos bendecidos con recursos naturales. Es importante tener industria, tenemos que tener más industria, pero lo más importante de un país hoy es el capital mental de los ciudadanos. Y en la Argentina tenemos dos problemas. Uno, que hay un sector pobre de la sociedad. La pobreza genera un impuesto cognitivo. Tenemos que ya todos ocuparnos, porque es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de un gobierno, de nadie. Todos resolver el problema de la pobreza en la Argentina, porque ese sector no va a tener los recursos cognitivos para sobrevivir en el mundo moderno. Y el otro punto es tener la mejor calidad educativa posible. Eso nos va a proyectar a un largo plazo del conocimiento, que nos va a hacer otra vez ser una de las naciones más importantes del mundo. Y no tenemos que mirar a Japón, a Finlandia,
a Corea del Sur. Tenemos que mirar para atrás. Acá hubo una generación de argentinos que en 1869 encontró este país con 80% de analfabetos e hizo una educación pública, laica, gratuita, que en décadas bajó el analfabetismo al 10% en Argentina. En 1947 teníamos 10% de analfabeto, menos que España e Italia. Esa gente, esa generación de argentinos, no tuvo miopía del futuro. Miró el largo plazo. Pensó un país que no iba a ver. Esa generación que pensó en la escuela pública y que desarrolló la escuela pública de calidad, no vio a Milstein egresado en Bahía Blanca en el secundario, no vio a Favaloro egresado en La Plata, se murió antes. Y nosotros vamos a tener que entender que nos vamos a morir todos nosotros antes de ver el país que soñamos. Y se van a morir nuestros hijos antes de ver el país que sueñan. Pero lo importante no es ver el país que soñamos. ¿Quiénes somos para verlo nosotros? Lo importante es luchar por el país que soñamos. Y mi humilde sugerencia es que tenemos que luchar por el conocimiento. El conocimiento es lo que nos va a hacer más ricos, más inclusivos, más prósperos, más desarrollados. El conocimiento es lo que nos va a dejar de ser un país por debajo de sus posibilidades. El conocimiento es lo que nos va a permitir merecer el país que soñamos. Muchas gracias. Se hizo un resumen de las preguntas que se van a realizar ahora. Por eso esta parte, obviamente, son de las preguntas donde María Elena Lizurume, nuestra querida moderadora, va a estar así colaborando junto con el doctor Facundo Manes a partir de ahora. No se está escuchando. A ver. Hola, hola. Gracias. Buenas tardes. En lo personal, antes que nada, quiero agradecer a CIMA la invitación y poder estar compartiendo con ustedes este encuentro. Y desde lo institucional, les acerco un cordial saludo tanto a CIMA como al doctor por parte del director del Centro Nacional Patagónico de CONICET, un centro que está aquí en la ciudad. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos 5 preguntas. La primera es, ¿se sabe por qué duele la cabeza? Oh. Es una... Hola. Por mucho tiempo se creyó que era un fenómeno vascular y luego tomó más fuerza la teoría de que es un fenómeno eléctrico de la corteza cerebral. Hoy se cree que hay diferentes tipos de cefaleas, de dolor de cabeza, hay cefaleas tensionales, migrañas, cefalea en racimos, y cada una tendría un mecanismo de acción diferente que escapa el motivo de esta charla, pero la sugerencia es que vayan a un especialista en dolor de cabeza, no solo a un neurólogo. No, porque muchas veces la medicación que uno toma libremente o por un profesional no especialista produce dolor de cabeza a largo plazo. O sea, hay que tener mucho cuidado con el dolor de cabeza, que es el mensaje que quiero dejar, porque uno a veces se automedica por años o profesionales que no son especialistas en dolor de cabeza medican, y muchas veces la medicación que se usa a largo plazo produce dolor. Entonces, una persona que tiene dolor de cabeza con los años va a tener dolor de cabeza también por la medicación. Así que el mensaje que quiero decir es, más allá que cada dolor de cabeza tiene un mecanismo de fisiopatología diferente que no escapa a la charla, hay un fenómeno vascular, hay un fenómeno eléctrico, pero lo importante es que vayan a un experto en ese tema. No, por más que sea algo frecuente y no grave, no subestimemos el manejo de la cefalea. La pregunta número 2. ¿Es bueno el uso de la tecnología para la salud del cerebro?
Según, el chocolate es bueno un poquitito, el vino tinto es bueno una copa, pero mucho no es bueno. Mucho vino no es bueno, mucho chocolate no es bueno. La tecnología lo mismo, es fascinante. Podemos hablar por Skype o por teléfono con otra persona que está en la otra parte del mundo. Podemos, bueno, disfrutar de todo lo que disfrutamos hoy. El tema es que, como dije en la charla, el cerebro tiene que estar desconectado, tiene que estar apagado, muchas veces, para procesar información que adquirió cuando estamos atentos. Y si estamos todo el día conectados, primero que va a bajar el rendimiento cognitivo, porque la multitarea baja el rendimiento cognitivo. Hacer muchas cosas a la vez disminuye el rendimiento cognitivo. Además va a generar estrés. Y además en personas, tanto niños, adolescentes como adultos, que tienen síntomas ansiosos, compulsivos o obsesivos, la tecnología puede disparar conductas ansiosas, obsesivas. Y sobre todo tenemos que desconectarnos, tenemos que volver a tener introspección, a volver a aburrirnos, a volver a imaginar, y sobre todo los chicos. Así que, en síntesis, la tecnología no va a cambiar el cerebro, no vamos a tener un tercer lóbulo por Facebook. Pero, porque tampoco lo tuvimos cuando apareció la imprenta y la gráfica. O sea, la gente dice, bueno, cuando apareció la imprenta vamos a perder la memoria, va a estar la memoria en los libros, no necesitamos. No, mentira, no perdimos nada. La memoria no va a ser reemplazada por Google. ¿Para qué queremos recordar los habitantes de la capital de Mongolia, de Ulan Bator, la cantidad de habitantes, y la podemos tener en Google? Pero Google nunca nos va a recordar el último abrazo a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestra pareja. O sea, no va a cambiar el cerebro en forma anatómica grande. Las conexiones sí, porque cualquier experiencia cambia las conexiones. Pero no vamos a tener un cambio anatómico mayor, porque el cerebro cambia en miles de años. Pero hay que tener cuidado, hay que ser moderados, porque la tecnología puede perjudicar el rendimiento y bajar la calidad de vida. Hay que usar la tecnología, que es fantástica, pero moderadamente, y hay que volver a estar desconectados, no haciendo nada. Es muy importante no hacer nada. Es más, en las empresas, ya que me invitó una cámara de empresas, sugiero que a la gente que trabaje mucho denle vacaciones, porque esa gente va a quedar en esas vacaciones pensando algo del trabajo y va a crear, porque cuando está en el trabajo están en los detalles, y cuando uno está en los detalles no crea, tiene que ser de vacaciones. Así que a los empleados de los que están en la empresa...